Comenzamos una nueva serie. We're starting with a new series. Hogar, dulce hogar. Lo pueden Home ver. Sweet Home. You guys can see it over here. Esta es nuestra nueva serie que comenzamos el día de hoy. This is the new series that we're starting Y today. hace 8 días terminamos la serie que se llamaba iChurch. And last week we wrapped up with our series Y iChurch. hablamos de nuestra visión como iglesia. And we spoke about our vision as a church. Como iglesia tenemos una visión que es establecer los diseños de Dios en cada corazón. As a church, our vision is to establish God's design in every heart. ¿Cuáles son esos diseños? What are those designs? Somos una iglesia que alegra el corazón de Dios. We are a church that makes the heart of God Somos una rejoice. iglesia que con manos levantadas damos una adoración extravagante. That lifts up their hands in an extravagant worship. Somos una iglesia con personas plantadas dispuestas a dar la milla extra por Dios y por su reino. We are a church with people that are planted that are willing to give the extra mile for God in His Somos kingdom. una iglesia llena de niños que aman y adoran a Jesús. Full of children that love and worship Jesus. Somos una iglesia con hogares prósperos y felices donde Jesús es el centro. A church with prosperous homes and happy in which Jesus is the Somos una center. iglesia llena de jóvenes con una visión y un propósito claro. Full of youth with a clear vision and a clear purpose. Somos una iglesia que ama exageradamente y da su vida por las demás personas. We exaggerate in the way we love and we give our lives away for people. Somos una iglesia que unida, ríe, llora, celebra y da con generosidad. United, we cry, we laugh, we celebrate, and we give generously. Somos una iglesia con un corazón sano, humilde y que vive lo que enseña. We are a church with a healed heart and that lives what it teaches. Somos una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. We are a church with a sensitive ear to the voice of the Holy Somos una Spirit. iglesia con una enseñanza relevante, poderosa y muy With sencilla. a powerful, relevant, and very practical teaching. Y por último, somos una iglesia que transforma la sociedad con su And excelencia. lastly, we are a church that transforms society with excellence. Gracias por su entusiasmo y por sus amenes, ¿no? Thank you for your amens and enthusiasm. Yo lo creo. I believe this. Y yo creo que eso se va a instalar en sus hogares también. And I think this is coming to your households too. Y hablando de enseñanzas relevantes que tenemos en esta iglesia, And speaking of relevant teachings, hoy comenzamos una serie que va a transformar nuestros hogares, today we're going to start with a series that will que transform our nos va a llevar a households otro nivel, and will take us to a next level. que va a llevar nuestros hogares a un nivel que de pronto nunca nos habíamos imaginado. It will take us to a level we never expected. Por eso hoy comenzamos esta serie que se llama Hogar, Dulce Hogar. That's why today we begin with this series that's called Home Sweet Home. Y para comenzar el día de hoy quiero solamente decirte por qué se llama Hogar, Dulce Hogar. And I just want to tell you why our name. Primeramente la palabra hogar, First of all, para los que están tomando apuntes, the word home. o para dar el título de la enseñanza. Okay, so the teaching of this De esta enseñanza se llama Todo comienza en casa. the title of this teaching is Everything Begins at Home. Diga a la persona que está a su lado, dígale, todo comienza en casa. Tell your neighbor, everything begins at home. ¿Por qué dulce hogar? ¿Por qué hogar, dulce hogar? Why home sweet home? La palabra hogar proviene de hoguera, o sea, fuego. The word home actually comes from the bonfire, which means fire. Las familias primitivas que no tenían lo que tenemos el día de hoy, sistemas de calefacción, les The- tocaba reunirse alrededor de una hoguera. o The chimenea. primitive families that had no like heating system, they actually had to gather around the bonfire. Y de ahí proviene la palabra hogar, And porque that's se where- reunían en las hogueras. That's where the word home comes because they would actually gather around that. Allí no había celulares, no había absolutamente nada, sino fuego y pura gente. No phones, no nothing, just fire and people. O sea que les tocaba hablar, So that means that they had to les talk to tocaba each other. mirarse cara a cara, They ojos con ojos. had to make eye contact. Eso era un hogar. That's what a home was. Me acuerdo muy bien, no sé a cuánto les habrá tocado en los años 1990, And I don't know if you actually went through this in the 90s. Colombia, In Colombia. los apagones. Alce la mano los que tienen más o menos unos 30 para arriba. The ¿Se electricity acuerdan de los cuts. apagones de 1990? Do you remember during the 90s? De nuestro expresidente César Gaviria On our Trujillo. former president Cesar Gaviria? Yo no me acuerdo porque yo apenas tenía 2 años en ese momento. I don't clearly remember because I was only 2 years old, okay? No, mentira, tenía como unos 10 añitos Just para esa kidding, I época. was about like 10 years old or so. Pero me acuerdo que esos eran apagones que duraban 3, 4, 5 horas y en la noche y todo el mundo era a oscuras. But you know, it will be like 3 or 4 hours without power. Pero lo que más me acuerdo de esos apagones eran que toda la familia se reunía alrededor de la candela, de las velas. And what I remember the most is that the entire family would actually gather around the candles. Y los amigos salíamos de las casas a jugar afuera con diferentes juegos de mesa. And as friends, we would come out to the streets to play, different games, Porque no se board podía games, correr y no había televisión. with candles because we could not run and there was no TV. Créanlo o no,
believe it or not, Para mí esa temporada de apagones trae un buen recuerdo. to me that season No sé of por power qué. outages actually bring good Pero para memories. mí era un buen recuerdo porque era un lugar, era el momento donde todos nos reuníamos en la casa, por ejemplo, a contar cosas, 'Cause cuentas, hasta de miedo. it was the time that we actually gathered just to tell random stuff. Eso es lo que es un hogar. That's what a home is. ¿Y por qué? Hoy en día todo se ha cambiado. But today everything has turned around. Hoy todo se ha cambiado. Today everything has changed. Hoy la sociedad Society today es la que modela Will a los model. hogares. Moldea, perdón. would actually shapes the households. Moldea a los hogares. It shapes the homes. Hoy la televisión Today it is TV, es la que le dice a nuestros hijos cómo tienen que comportarse. the one that tells our children how to behave. Hoy la sociedad es la que le dice al hogar cómo debe de vivir. Today society tells the households how they are supposed to live, Les enseña cuáles son las estructuras, teaching them the structures, cuáles son los principios. principles, Y muchos de esos principios and many of those principles están lejos de los principios de are Dios. far, far away from God's principles. Le hemos dejado la responsabilidad a las escuelas de que moldeen a nuestros hijos We have given the schools the responsibility of shaping and molding our kids, y que le enseñen valores en las escuelas. for them to teach values and principles at Y school. nosotros sabemos que en las escuelas no le enseñan valores And we know de that at acuerdo al schools, diseño de Dios. the values and principles according to the model of God are not taught. No sé si me estoy haciendo I entender. don't know if this is clear. Le hemos dejado esa responsabilidad a otros. We have given up that responsibility Se le to hemos dejado a others, Bob Esponja. to SpongeBob, Se le hemos dejado al Chavo del Ocho. to comedians. Y nosotros sabemos de que esos programas no le ofrecen ninguna enseñanza And we know that those programs will not offer any teaching a nosotros, a los hijos nuestros. to our children. Le hemos dejado esa responsabilidad a los maestros. We have given this responsibility to our Y hay un masters and principio teachers. tremendo con esto. And there is an amazing principle. Proverbios 22:6, si quieren búsquenlo. In Proverbs 22:6, Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean ¿qué? Mayores no lo abandonarán. train up a child in the way he should go, and even when he's old, he will not depart Tremendo from it. esto. Es This un is principio awesome. que muchos de nosotros lo hemos escuchado. It's a principle that many of us have heard. Enseña a tus hijos cuando son pequeños Train your children when they are little, que cuando sean viejos no abandonarán and ese when they camino. grow up, they will not walk away. Pero ¿sabe qué es lo que pasa el día de hoy? But you know what happens today? Como estamos tan ocupados y tan cansados, llegamos tan cansados a nuestros hogares. Since we're so tired and we're so busy, and when we get home, we're so exhausted. Lo que hacemos es dejar a nuestros hijos en la televisión para poder descansar nosotros y podernos ver el partidito de fútbol. What we do is that we turn on the TV so that our children can be entertained while we rest or watch our football. Y lo dejamos ahí sentados porque es la única manera que nosotros nos podemos enfocar en otras cosas. And we let them lie there so that we can just do some other important Y things. dejamos que Disneylandia o Disney World y todos estos programas de televisión moldeen a nuestros hijos. And we let Walt Disney and all the TV shows to shape and mold the character of our children. Muchas veces ni observamos, oye bien para dónde voy, muchas veces ni observamos los padres qué es lo que nuestros hijos están viendo. Many times as parents, we don't even look at what our children are watching. Los ojos de mi casa soy yo. The eyes of my house are my Y eyes. antes de que mi hija vea un programa de televisión, yo lo veo primero. And before my daughter watches a TV show, I will watch it first. Pero como estamos tan ocupados, But since we're so busy, no nos damos cuenta de quién está sembrando en nuestros hijos. we don't realize on who is sowing in our lives or in our children's lives. Lo que dice Proverbios 22:6 es lo siguiente. What Proverbs 22:6 Oye says bien, is, el que primero siembra en tu hijo, whoever is the first in sowing in your lives, ese va a cosechar in, cuando sea in your adulto. child's life, that's the one that's going to harvest out of it. Ese es el principio. That is the principle. Si nosotros sembramos en nuestros hijos If we sow in our children la semilla correcta que tiene que haber en un hogar, the proper seed that is supposed to be in the household, cosecharemos lo correcto. we will harvest the right Pero si harvest. nosotros no sembramos, otro lo va a hacer. But if we don't plant in them, then somebody else will. ¿Y sabes qué es lo que sucede? And you know what happens Que there? cuando los padres ven que sus hijos ya tienen 13, 14, 15 años y comienzan a revolucionarse o a rebeldizarse, That when children are already teenagers and they become like rebellious, and then parents realize, ahí es cuando quieren enderezar el palo. then the parents want to make them right. Ahí es cuando quieren que los hijos dejen de hacer lo que están haciendo. They want them to stop doing whatever they're doing. Pero eso se hace cuando son niños. But that's done when they're Eso children. depende quién habita en tu hogar. That is actually, whoever dwells within your house depends on that. Por eso les acabo de decir eso. And that's why that's what I'm sharing this El with que you. primero siembra es el primero que recoge. The first one to sow will be the first one to harvest. Acabamos de ver un episodio muy triste en Estados Unidos hace 3, 4 días atrás. We just saw a very sad episode in the U.S. Si ven noticias, los que ven noticias, If you guys watch the news,
Un muchacho entró a una institución otra vez This guy, once again, somebody walked into this institution y mató a más de 10 personas, 9 personas, creo and que he fue killed total, 9 or 10 people, I forgot, incluyéndose él. including himself. Y uno comienza a decir, pero ¿qué pasa? And you begin to say, what's wrong with this? ¿A quién afectó ese muchacho? Who was he Afectó una affected nación. by, and who did he ¿Es así o affect? no es así? He affected an entire nation, Pero ¿de right? dónde nació? ¿De dónde salió ese joven? But where did this guy come from? De un hogar. From his household. Y si comenzamos a ver quién es el culpable de que este joven estuviera con ese rencor, con esa rabia, And if we begin to look for someone to blame nos about damos this, cuenta que primeramente el hogar venía de un hogar divorciado. we realize that first of all, he came from divorced parents. Hace 8 o 10 años sus padres se habían divorciado. 8 or 10 years ago, his parents were divorced. Sus padres seguramente no le prestaban la atención a las necesidades que este joven necesitaba. Perhaps they didn't pay attention or satisfy his needs. Pero seguramente esos padres tampoco tuvieron un hogar, dulce hogar. But surely those parents of that child didn't have a home sweet home either. Seguramente esos padres, esos papás también tuvieron un hogar disfuncional. Probably they came from a dysfunctional family as well. Pero como les estoy diciendo, But like I'm telling you right now, todo comienza en casa. everything begins at home. Como lo vemos con esta historia. Like we see it in this story. Un hogar disfuncional, A dysfunctional household con un joven totalmente dolido, triste, amargado, with a young man that's in pain, that's bitter. que decidió ir y hacer esta masacre. And he decided to go and commit this massacre. Y terrible porque decía, ¿quiénes son cristianos acá? And actually, it was they said that he asked, "Who's Christian here?" Y pónganse de pie todos los cristianos. Stand up, whoever is a Christian, he said. Y se colocaron de pie las personas que se colocaron de pie y él decía, muy bien, And then whoever stand up, he would say to them, "Very good, que eres cristiano, that you're a Christian, porque estás a punto de conocer a Dios. because you're about to meet God." Y los iba matando uno por uno. And he would just shoot one by one. Tremenda valentía la de esos jóvenes, ¿no? It's really brave of those, young people. Yo contaba un chiste hace tiempo que ya no lo voy a contar más. I used to tell a joke that this is like that I'm not gonna tell anymore. De que había una iglesia parecida a esta reunida There was a church very similar, y que entraron como 20 hombres armados and that 20 people that were armed, they y walked rodearon in toda la iglesia. and they surrounded the church. Diga, salgan de aquí los que no son cristianos. And they said, whoever is not a Christian, get out of here. Una iglesia cristiana. That was a Christian church. Salgan de aquí los que no son cristianos. Everybody get out of here if you're not a Christian. En la iglesia se vació. And then everybody just walked away. Solamente quedó el pastor. Only the pastor was there. Y los 30 hombres armados dijeron, sentémonos, que ahora sí pastor puede predicar. And then the 30, they say, "Okay, pastor, preach now because it's the right people here." Pero ese chiste no está muy lejos de lo que acaba de pasar. But that joke is not very far away from what just happened. Todo comienza en casa. Everything begins at home. Y por eso es la serie Hogar, Dulce Hogar. And that's why we named this series Home Sweet Home. Esta serie está enfocada en cómo establecer la presencia del reino de Dios en nuestros hogares. Looking towards establishing the presence of God in our households. Oye bien, nunca es tarde para comenzar. Listen, it is never too late to begin. El hogar que Dios soñó para nosotros no está basado en salarios, The home that God dreamt about for us is not based on a salary no está basado en posesiones, or possessions profesiones, or professions, viajes. travels. El hogar que Dios soñó está basado en su presencia, His dream was actually based upon His en un presence, lugar que está lleno de gozo, de paz, in a place that's full with joys and peace, en un lugar donde está el perdón, donde está la misericordia, where forgiveness and mercy abounds. en un hogar donde la presencia de Dios se siente desde que tú entras por la puerta de And la you casa. can feel the presence of God since the very first moment in which you walk through the house. Pero hoy en día vemos que los hogares giran alrededor de las posesiones, del trabajo, de las ocupaciones, de los afanes de esta vida. But today we see the household spinning around possessions and occupation, materialisms and jobs in the Y society. por último, si acaso se puede, la presencia de Dios en medio nuestro. And the last thing, if you have time for it, then you'll take care of the ¿Saben presence por of God. qué? You know why? Porque hemos dejado la presencia de Dios solamente para visitarla una vez a la semana, un domingo en la mañana. Because we are referring to the presence of God so that we can just visit once a week on a Sunday. Cuando realmente Dios no lo diseñó de esa manera. When truly God did not design this to be this way. Dios diseñó el hogar para habitar en medio de él. God designed the household so that He could dwell within them. Para que todo lo que salga de un hogar donde él habita bendiga la nación. So that everything that comes from a place in which He dwells will bless the Yo nation. quiero preguntarte una cosa. I want to ask you a question. ¿Tú puedes creer que de tu hogar puede salir
el próximo primer ministro de esta nación? Can you believe that out of your household can come the the prime minister of ¿Tú this crees nation? que de tu hogar puede salir el próximo gerente de 3M de aquí de Canadá? Or the next 3M manager or vice president or president in ¿Tú Canada? puedes creer que de tu casa puede nacer la persona o el joven o el niño que va a crear la vacuna en contra del SIDA? Can you believe that out of your household will pour out the child that will cure HIV? Así como este joven salió de esta casa y causó este dolor a muchas familias, And just like this young man came out of that house and harmed a lot of families, un hogar donde habita Dios one household in which God bendecirá tu dwells ciudad. will bless your city. Solamente se necesita un hogar donde tú digas, este hogar le pertenece a Dios. And all you need is to say, in this house God dwells and it Y no belongs se to Him. trata de ser cristiano, And it's not about being Christian. se trata de vivir a Cristo en mi casa. It's about living Christ in my household. No se trata de ir a una iglesia. It's not about going to church. Esta prédica yo creo que mucha gente, muchos pastores no la harían porque le daría temor que se les vacíe la iglesia. Many pastors would actually not preach about this because they will be afraid of their church going empty. Oye lo que te voy a decir, que fue algo que Dios me reveló. But hear me up. La iglesia The church es la herramienta que Dios tiene is the tool that God has para formar a la persona. to form and shape the person. El hogar The household es la herramienta que Dios tiene is the tool that God para has transformar una nación. to transform a nation. Tu hogar. Your household. Y no estoy hablando de hijos, porque de pronto aquí hay personas solteras que no tienen hijos. And I'm not talking about having children because perhaps you're single and you don't have any child. Estoy hablando del lugar donde tú vives. I am talking about the place that you live in. Del cuarto de pronto. Perhaps your room. Porque tú dices que mi papá en mi casa no se hace eso. Because you say, okay, well, perhaps in my Comienza household en we don't tu do this. cuarto, joven. Begin right in your room. Comienza tu cuarto, niño, Start right in your room, child. declarando de que ese es el lugar de Dios. Declaring that that house or that room Y belongs vas a to ver que God. toda la casa se va a invadir de la And presencia you de will Dios. see that the entire household will be invaded by the presence of God. Porque la familia o el hogar For households es la herramienta que Dios diseñó para transformar las naciones. are the tools designed by God to transform the nations. Quiero que lo veamos de esa manera. I want you to look at that way. ¿Cuáles son las características What are the characteristics de un hogar, dulce hogar? of a home sweet home? ¿Cuántos quieren transformar sus hogares en lugares de dulce hogar de la presencia de Dios? How many want to make out of your household a home sweet home filled with the presence of ¿Cuántos God? quieren colocar sus hogares como incubadoras de la presencia de Dios? For them to be incubators of the presence of God. Que lo que salga de tu hogar bendiga a las naciones. That whatever comes out of your household will bless this nation. Bendiga el lugar donde trabaja. Will bless the working place. Bendiga la iglesia donde está. The church that he goes to. ¿Cuántos quieren eso? How many of you want this? Para poder entender, quiero que me acompañen a Génesis. In order for us to understand, let's go back to Genesis. Para poder entender esto In order to understand this y saber cómo realmente Dios formó un hogar, and to know how he actually formed a household, tenemos que ir al origen. we need to go back to the origin. No hay de otra forma. There is no other way around it. Porque los modelos de familia que tenemos el día de hoy, que el Because- mundo nos enseña, no son los correctos. Family models that we have today are not the right ones. Los modelos de hogares que el mundo nos enseña en libros no es el correcto. What the world is teaching us today about a family in the books is not right. El modelo correcto de familia es lo que Dios dice en su palabra. The right model is what God says in his word. En Génesis 1, Genesis 1, versículo 1 y 2 vemos verse 1 and 2, we see que Dios comenzó a crear y a ordenar. that God began to create and organize. Eso fue lo que Dios hizo. That is what God did. Dios comenzó a crear y a ordenar. He began to create and to organize. Todo con el propósito Everything within the de purpose establecer su imagen y su semejanza en la tierra. of establishing his likeness on earth, De mostrar su amor. of showing up his love. Yo le digo a mis alumnos de las clases de los lunes de la academia. I tell my students from the Le academy, digo, si aprendemos estos dos capítulos de la Biblia, Génesis 1 y Génesis 2, if we learn about these first two chapters of the Bible, entendemos el resto de la Biblia. Genesis 1 and 2, we will understand the rest of the Génesis Bible. 1 y 2 habla del resto de la Biblia. Genesis 1 and 2 speaks about the rest of the Bible. Tenemos que volver al origen. We need to go back to the origin. Tenemos que volver a la esencia. We need to return to the Tenemos que essence. llevar nuestros hogares a ese lugar donde Dios lo formó. Bring our home back to the place in which God ¿Me formed estoy them. haciendo entender? Is this clear? Entonces quiero que me acompañes. So I want you to join me.
Después de que Dios los crea y los ordena en la tierra, After God creates and organizes the earth, luego Dios dice en Génesis 1:26, y quiero que lo vean. then Genesis 1:26 says, Dios dice, voy a crear al hombre. He says, I am going to create man, ¿Y lo voy a crear a qué? A mi imagen y mi semejanza. and I will do it or create him according to my image. Y le dice al hombre, And he tells the man, y ella estaba en la mujer implícita en él, and you know, the woman is also included in this, reprodúzcase, reproduce, multiplíquese multiply, y llene la tierra con mi imagen. and fill the earth with my image. Un hogar, oye bien, A home es un lugar is a place donde está la imagen in which God's y la image semejanza de Dios. and his likeness are Por there. eso es que uno tiene que saber escoger That's why you need to know how to choose. con quién me voy a casar. Who am I going to marry? Uno tiene que saber escoger You need to know how to con quién voy a pick estar el and resto de mi vida. select who you're going to be sharing the Porque rest of your life for. entre los dos vamos a establecer la imagen de Dios en mi casa. Because we will establish God's likeness in my household. Eso no es una responsabilidad de la iglesia. And it's not a church responsibility. La iglesia solamente te va a decir qué es lo que debes de hacer. The church will only tell you what you're supposed to do. Pero tú en tu casa, en tu hogar, debes de transformar ese ambiente en un lugar de imagen y semejanza de Dios. But in your household, you will turn your environment to the likeness and image of God. Entonces le dice al hombre, So he tells the man, reproduzcanse, multipliquen y llenen la tierra. ¿Con qué? reproduce, multiply, and fill the earth with A ver what? si estamos en la misma página. ¿Con qué va a llenar la tierra? With what? Con la imagen y semejanza de Dios. With his image and likeness. Claro, listo. Con All la right. imagen y semejanza de Dios. There you go. Pero aquí viene la pregunta del millón. And then here comes the $1 million question. ¿Cómo voy a obtener esa imagen y esa semejanza? How am I to attain that image and that likeness? Si yo quiero obtener la imagen y semejanza de Daniel, If I want Daniel's image and likeness si yo quiero obtener los atributos que tiene Daniel, and have his attributes, las cualidades que tiene Daniel, his qualities, eso habla de imagen. that talks about image. Pero si ahora quiero también la semejanza, But if I also want his likeness, la forma como él hace las cosas, the way he does things, cómo administra las cosas, the way he administers ¿qué everything, tengo que hacer con Daniel? what do I have to do with Daniel? Conocerlo, habitar con él, estar con él, saber quién es él. I need to get to know him, live with him, dwell with him, to know who he truly is. Y aquí es donde Dios dice, And there is where God says, para que puedan hacer el propósito por el cual yo los he creado. in order for you to fulfill the purpose I created you with. Entonces en Génesis 2, Then Genesis 2, versículo 8 dice lo siguiente. 8 says, Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. Dios God. formó un hogar. He formed a household. Eso es un hogar. That is a home right there. Anótalo. Write it Un down. hogar habla de territorio. A home speaks about territory. Un hogar habla del lugar donde Dios te ha puesto. It speaks about the place that God has placed you in. Un hogar debe ser un Edén. A home is supposed to be an Eden No la garden. iglesia. Not the church. Este es nuestro hogar cuando venimos cada domingo y celebramos en familia, todos los hogares. This is our home as households we come together to celebrate. Pero tus 300 metros cuadrados, But your 300 square o meters 1000, or o 1,000 algunos que square tienen más meters plata, 3000. or 3,000 if you're rich. No sé cuántos metros cuadrados tienen en tu I don't care casa. how many square meters you have in your house. Ese es el lugar de intimidad de Dios contigo. But that is the place of intimacy for you and God. Porque ahí es donde Dios dice, y colocó al hombre y a la mujer en ese lugar. Because that is what it's referring to when it says, and he put man and woman on that Y lo place. llamó Edén. And he called that Eden. ¿Qué es Edén? What is Eden? Lugar, jardín de Dios, It's the garden of God, lugar de placer, place of pleasure, puerta del cielo. the door gate of heaven. O sea que tu hogar, So this means that your mi household hogar, and my house es la puerta del cielo para Dios entrar. is the door gate of heaven so that God can come through. Dios diseñó ese lugar He designed that place para intimar con Adán y con Eva. to have intimacy with Adam and Eve. ¿Saben con qué propósito? Do you know with what purpose? De que pudiéramos tener la imagen y la semejanza de So Él. that we could have his image and likeness. De que no fuéramos infectados con el rencor, con el odio, con el abandono, con la tristeza. That we would not be infected with that bitterness, with anger, with sadness and mourning. Porque ese no es nuestro Dios. Because that's not our God. Para que no fuéramos infectados con la depresión, So that we would not be infected with Con los depression, argumentos. with arguments, con la justicia propia, with our own righteousness. sino que fuéramos llenados de su amor, de su paz, But rather de be su filled gozo, with his love, peace and joy, de su misericordia, his mercy. para poder desde ese hogar So that from that llenar household la tierra. we can fill up the earth. Y eso lo podemos hacer el And día we de hoy. can do that today.
Entonces, So, ¿cuál es esa área de gobierno que Dios nos ha dado? what is that area of government or influence Hay that God has tres given áreas us? de gobierno, de dominio que Dios nos ha dado en ese lugar. There are 3 places of influence that God has given us. Óyelo bien. Listen to this, Con guys. su presencia, con su Edén en ese lugar, With His presence, with His Eden in yo this place, puedo gobernar I can govern el ambiente de ese lugar. the environment of that house, Puedo gobernar ese lugar that place, y las circunstancias de ese lugar. and the circumstances of that Oye bien place. que Dios te ha dado esa autoridad Listen to this, because God has given you this authority para guardar ese ambiente. in order to keep that environment. Miren lo que Dios le dice a Adán Look at what God says to en el Adam versículo 15. in verse 15. Es lo único que Dios le dice a Adán. The only thing that He says to him, Versículo 15 de Génesis 2. verse 15 in chapter 2. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de ¿dónde? The Lord God took the man and put him where? Para que se ocupara de él y lo custodiara. In the Garden of Eden, to work it and keep it. En otras versiones dice para que lo cuidara y lo qué? Y lo cultivara. In other versions, you can say to take care of it and cultivate it. Oye bien, Listen to familia, this. en tu hogar In your household, tenemos you have que cuidar to take y que care cultivar and to cultivate la presencia de the Dios. presence of God. Porque es lo único Because that is the only thing que nos va a garantizar a nosotros that will guarantee que vamos a tener una vida for us to have a en life medio de cualquier circunstancia in the midst of any llena de circumstance, paz, all with peace, llena de gozo, of joy, en medio de cualquier in the circunstancia. midst of any circumstance. Por eso Dios le dice a Adán, That's why God says to Adam, cuida take care of y it cultiva. or keep it and cultivate it. Cultivar tiene que ver con cultura, To cultivate it has to do with culture, tiene que ver con enseñar, with teaching, tiene que ver con reproducir lo que está en with ese lugar. reproducing whatever there is in that place. Entonces estamos diciendo el día de hoy Then we're saying today que nuestra casa es el lugar de Dios, that our house is the place of God, es donde Dios habita is where God y dwells. tenemos la autoridad para decir esta casa le pertenece a Dios And we have the authority to say this household belongs to God. y todo lo que se haga en esta casa es para exaltar a Dios. And everything that we do in this house is to exalt Him. Si no tienes casa y tienes un cuarto, vives en un cuarto, If you don't have a house and you live in a little room, declara que ese lugar se convierte en un Edén para ti, declare that that room will turn into an Eden for porque es you. lo único Because it is the only que thing nos garantice un hogar that dulce, will hogar, guarantee for you to have a home, un hogar sweet lleno home, de paz. a home full with peace. Entonces, Then, ¿cuáles son esos diseños de un hogar dulce hogar? what are those designs of a home, sweet home? Orden, Order, apúntalo allí, write this orden, down, order, su presencia, His presence, intimidad con Él, intimacy with Him, un lugar donde su imagen y semejanza se reproducen a place to reproduce His image and likeness, y que desde ese lugar and that from that place yo voy a bendecir esta nación. I will bless this nation. Tenemos que tener esa mentalidad We need to have that mentality porque somos muy egoístas. because we are very selfish. Pensamos en nosotros We mismos. only think of ourselves. Voy a repetir, I'm going to repeat this. un hogar dulce hogar, A home, sweet home, de acuerdo al diseño de Dios, according to God's design, es un lugar de orden, is a place of order, un lugar de su presencia, full of His presence, un lugar donde las personas que habitan ahí intiman con Dios, their place of intimacy, un lugar de gobierno donde tú gobiernas con la autoridad que Dios te ha dado, a place of ruling in which you govern these according to the authority that He un has lugar given donde you, la imagen y la semejanza and a place in which His image and likeness se reproduce en los que habitan en ella are reproduced in those that inhabit that place, y que como consecuencia and that as a consequence, llenaremos la tierra de bendición. we will fill the earth with blessings. Un hogar dulce hogar, A home, sweet home, un hogar donde Dios habita. a place in which God dwells. Pero ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros, But we have to do that work, porque mira lo que sucede. because look at what happens. ¿Qué es lo que sucedió para que ese hogar se destruyera? What happens in order for that household to be destroyed? Ese es el diseño de Dios para los hogares. That is God's design for the household, Eso es lo que right? Dios quiere hacer de tu hogar, donde tú vives. That's what He wants to do with the place that you live Lo in, que quiere hacer de esta ciudad what He wants to do with this y de city esta nación. and with this nation. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? But what is happening? ¿Cuáles son los enemigos del hogar? What are the enemies of the of ¿Qué our fue lo house? que destruyó el hogar que Dios creó? What destroyed that household that ¿Qué es God lo que created? destruye nuestros hogares el día de hoy? And what is destroying currently our household? ¿Qué es lo que hace que nuestros hogares no sean un hogar dulce hogar, donde nuestros hijos quieran permanecer? What causes for our homes to not be home sweet homes?
Lógicamente que si nuestros hijos quieren permanecer hasta una edad normal, o sea, no hasta los 50 o 45, ya tienen que salir casaditos, ¿no? Obviously, you want your children to be in your home until a certain Donde las age. personas llegan, tus amigos llegan y dicen, aquí hay algo diferente. They need to get married and leave, but then people can actually say that there is something different in your house. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, esta serie, hace unos meses atrás, When I was working on this series months ago, y en esta semana, hace 2 semanas, veo una película que se llama The War Room. ¿Cuántos han visto el cuarto de guerra? in 2 weeks I watched a movie named The War Room. I don't know if you've watched it. Conté como unos 5 o 6. Perhaps 5 or 6. O sea, si sale Avengers, todos íbamos, ¡ah! Yo fui a ver Avengers. You know, if it's the Avengers, then everybody would have Les watched quiero decir it. que es la mejor película que he visto en mi vida. But I want to tell you, it's the best movie I've ever seen Y in no my es porque life. sea cristiano, And it's not because it's Christian. es porque da un mensaje claro It's because it brings a very clear message de lo que es un cuarto de guerra. of what a war room truly No les voy a is. contar lo que vi en la película porque les daño la película. I'm not going to tell you the movie because I don't want to spoil it for Pero you. lo que les quiero decir es que tu casa sea un ambiente de tanta paz y de tanto gozo. But I wanna tell you this because what he wants is for your house to be an environment Que of la peace, gente entre y puede sentir paz, so that people might come in and feel puede that peace, sentir sanidad, healing, pueden sentir gozo. joy. Pero si en nuestra casa lo que hay es pleito, But if we only have quarreling, discusiones, arguments, lo que sale por la televisión son palabras soeces y groseras, if the TV we watch is just cussing, no gobernamos el ambiente. we will not rule the environment. Dejamos que el ambiente sea gobernado por lo de afuera. We let the environment be ruled by Entonces la outsiders. gente no va a poder percibir ese ambiente en tu So casa. people won't be able to get or perceive that environment. ¿Qué es lo que sucedió? Now what happened? ¿Qué fue lo que destruyó ese hogar, dulce hogar en el Edén? What destroyed that home sweet home in Eden? Nosotros conocemos la historia, lo que está en Génesis 3, la pueden ver. We know the story in Genesis 3. En Génesis 3 vemos cómo ese hogar que Dios había diseñado fue totalmente abandonado por el hombre. We see that God's design was completely forsaken by man. Porque tenemos la decisión de estar en él o abandonarlo. Because we can make the choice of living in him or forsaking him. Y vemos que eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. And we see this is what happened with Adam and Eve. Se dejaron llenar los oídos. They actually let their ears be full. Comenzaron a escuchar cosas. They began to listen to things, Comenzaron a dejarse llenar por conceptos de afuera. to receive outside concepts. Lo que vemos en Génesis 3, el enemigo comenzó a endulzarlo. And he began to talk and whisper to them, Comenzó a decirle, pero no seas tan tonta. to sweeten them and say, don't be fooled, No sean bobos. don't be dumb, No sean, mejor dicho, caminen de acuerdo a lo que ustedes quieran. walk according to whatever you like. Hagan, pueden ser más que Dios. You guys can even be greater No than vivan God. en dependencia. Don't live in dependency, Y eso es lo que el hombre le pasa al hombre. because this is what we go through. La mujer cae, el hombre cae, Woman falls, the man falls, y la consecuencia, oye bien, porque esto fue otra revelación. and the consequence, listen to this revelation. Porque Dios le dice que si comen de ese árbol iban a morir, ¿verdad? Because God told him, if you eat of this tree, you will certainly die. Pero ellos no mueren físicamente, sino que son sacados de la presencia de Dios But del they Edén. didn't physically die, they were actually kicked out of his presence. Pero ¿cómo salen del Edén? But how did they leave? ¿Salen Eden? divorciados? Are they divorced? ¿Salen separados Adán y Eva? Are they separated? No, salen juntos. No, they're together. Salen como familia, pero salen de ese hogar, dulce hogar. As a family, they're kicked out of that home sweet home. Oye bien, Listen to this. salieron de ese hogar, dulce hogar. They left that home sweet Lo home. que estamos haciendo nosotros en este lugar What we're doing in this es place volver a crear ese Edén en nuestras is casas. creating that Eden Volver again a in ese our hogar, household. dulce hogar. Going back to that home sweet home. El pecado los sacó. The sin, he actually get him out of ¿Y there. cuál es el pecado que los sacó? And what is the sin that actually got him out of El there? mismo pecado que a nosotros nos puede sacar de ese lugar de presencia. The very same sin that can actually lead us out of that home sweet Te voy a home. dar 3 nada más. I'm going to tell you 3 of La them. rebeldía, Rebellion la independencia Independence. y la desobediencia. and disobedience. Cuando nosotros queremos, cuando somos rebeldes When we contra become Dios, rebellious against God, independientes independent from y God, desobedientes, and disobedient to God, salimos de ese lugar, de ese Edén. we walk out of that Eden. Cuando hacemos las cosas como nosotros queremos, When we do things our way, yo sé cómo hacen las cosas, yo sé cómo hago las cosas y así las voy a hacer. oh, I know how to do my stuff and I'm going to keep on doing it that way. No, pero si esto no tiene nada de malo que yo me tome estos traguitos aquí en mi casa. Oh, but you know, there's nothing wrong with me just drinking this couple of beers in home.
Cuando yo convierto mi casa en un lugar de chisme, When I turn my house into a gossiping place, cuando yo convierto mi casa en un lugar donde debe, en vez de estar la presencia de Dios, lo que está es el mundo entero ahí metido. in which instead of God's presence dwelling there, we can see the entire world in my house. Pero ¿qué tiene de malo hacerlo? Todo el mundo lo hace. But there is nothing wrong with this. Everybody does it. Comenzamos a rebeldizarnos We con la begin presencia de Dios. to turn into rebellion people Comenzamos against a God. independizarnos de Él. We become independent from Him. Comenzamos a apartarnos y decir, no, yo no quiero hacer eso. We start to walk astray from it and say, okay, I don't want any of this. Porque una vez me hicieron esto y seguramente que si abro las puertas de mi casa volverá a pasar. Because they did this to me, and surely if I open the doors of my house, it'll happen again. Entonces cerramos la puerta. Then we close the door. Y quiero decirles algo. And I want to tell you Eso nos something. puede pasar a todos. This can happen to anyone. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. It can happen to any single one of us. Donde decimos, no, yo prefiero hacer las cosas a mi manera. In which we say, no, I prefer to do things my way. Yo prefiero caminar como yo quiera, como a mí me dé la gana. I want to walk the way I want to walk. Y a veces lo hacemos inconscientemente. And sometimes this is a subconscious thing, you know. Dejamos de escuchar la voz de Dios We stop listening to the voice y of God. comenzamos a escuchar las voces de afuera. And we begin to listen to the Y outside comenzamos voices. a dialogar con esas voces. Eso fue lo que pasó con Eva. And we begin to have conversations with them. That's what happened to Eve. Eva comenzó a pecar Eve began to sin cuando comenzó a conversar con lo que le decían de afuera. when she began that conversation with the outsider. Por eso les decía al principio, That's what I told you at the tú y beginning. yo tenemos la autoridad para gobernar los ambientes de mi casa. We have the authority to rule over the environment of my house. Yo sé en mi casa lo que se escucha y lo que se ve y lo que se habla. I know what you speak, what you watch, and what you listen to in my Y yo house. tengo que tener cuidado de eso. And I need to be very careful with it. Porque acuérdense lo que Dios le dijo a Adán. ¿Qué le dijo? Que cuidar y qué. Because remember what God said to Adam. He said to Que take care cultivar of y it cuidar ese lugar. and to cultivate it. Lo tremendo de ese lugar What's awesome about this es que habían place tentaciones. is that there were temptations. Tremendo, ¿ah? Isn't that awesome? Que estaban en el Edén y fueron tentados en el Edén. They were in Eden, and in Eden they were tempted. Seguramente en nuestros hogares van a venir las tentaciones. Surely we will go through temptation in our Pero si households. tú le dices a esa But if tentación, you speak to that temptation no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. and you say the man shall not live only by bread but by Y every no- word that comes out of God's Y no mouth, dialogas con esa tentación. and you don't have conversations with Oye the bien, temptation, then la listen. depresión no entra a tu casa. Depression will walk into La your soledad house. no entrará a tu casa. Solitude won't walk into your house. La tristeza no entrará a tu casa. Sadness won't walk into your La house. enfermedad no debe de entrar a tu casa. Infirmity will not and must No not sé si enter me your estoy house. haciendo entender. I don't know if this is Que clear. cuando tú dices esta casa, no sé el vecino, pero esta casa le pertenece a Dios. But when you say this house belongs to God, Y tú como hombre o como joven o esposa o mujer soltera dices, y aquí todo lo que se hace se va a agradar a Dios. and as a man or child or single person, you say everything that's done here will please God. O sea que entonces, mejor dicho, vuelvo a ser una iglesia. So that means that I'm going to start a church Es then. tremendo esto. This is awesome. Nosotros en la iglesia tenemos el concepto de santidad. Because at church we have this concept of holiness. Si nosotros hacemos algo aquí que de pronto diga, wow, esa película, ¿cómo pusieron esa película en el templo del Señor? If we come here and we watch a movie and people say, oh, how Pero did la they watch ponemos en that su movie casa in y the no hay temple of problema. God? But then you can go and watch it at your Me hago house and there is entender. no problem. Si vemos una película aquí que no es cristiana, If we watch a non-Christian movie here, ¿cómo se le ocurre poner esa película en la casa del Señor? how do you dare to play that movie in the house of the Lord? Pero en tu casa sí la puedes poner. But in your house you can actually play Pero it. Dios dice que la casa del Señor primeramente es tu hogar. But God says that His house is your household first. Yo no estoy diciendo que vuelvas eso un santuario donde nadie puede decir, todo el mundo entra arrodillado. I'm not saying that to make out of your house a sanctuary, everybody has to go on their knees. Yo puedo tener a mis amigos, pasarla delicioso, jugar, ver películas I can bring my friends, have a really awesome time, watch movies, y vivir en santidad, and still be holy sin tener que tomarme un trago en mi casa, without having drinks in my sin house, tener que decir chistes de doble sentido without saying sexual content jokes in my o house, vulgaridades, or really bad words, porque esa es mi casa. or swearing, because that's ¿Quieren my venir a mi house. casa? Do you want to come to Aquí my no se house? bebe. We don't Aquí drink no in my se house. dice- aquí no se juzga a la gente. We don't judge people in my Aquí house. se ama a la gente. We love people in my house. Aquí no hablamos mal de nadie. We don't speak or gossip Porque about esta people. casa, este lugar, Dios me lo dio para cultivar y cuidar la imagen de Él. Because I have to cultivate Su His imagen. image and His likeness. Que todo el que entra sea llenado de su imagen. That everyone that walks in will be filled up with His image and likeness. ¿Me estoy haciendo entender? Is this clear?
Si tu hogar es bendecido, If your house is blessed, la casa de Dios es the bendecida. house of God will be blessed. Entonces eso fue lo que pasó. So that's what happened. La rebeldía, la independencia Rebellion, y la independence, desobediencia and disobedience, destruyen tu hogar. they will destroy your house. Destruyen el ambiente de nuestro They hogar. destroy the environment of your house. Vivir dependientes de Dios. We have to live to be God Sí, porque dependent. miren, los versículos del diablo son los siguientes. Because look, the verses O of sea, the no los Bible, versículos. No lo pongamos así not porque the después verses dice of the que devil, but let's say this. el objetivo del enemigo es el siguiente: The objective of the enemy robar, matarte y destruir. is to steal, kill, and destroy. ¿Qué te va a robar? What is he going to steal from ¿Qué te you? va a robar? What is he stealing from Él you? quiere robar nuestros hijos. He wants to steal your ¿Dónde children. se crían nuestros hijos? ¿En la iglesia? Where are our children raised? In the Quiere church? robar a tu esposo. Quiere robar a tu He esposa. wants to steal your husband, your Quiere wife. robar tu familia. He wants to steal your Oye family. bien, porque él sabe Because he knows que de un hogar that out of one home, puede nacer la transformación del mundo entero. transformation De for the un world hogar. can be born. Of one household, De una familia of one family, puede nacer la transformación del mundo entero. transformation for the world can be born. Quiero que me acompañes a Génesis 6. I want you to go with me to Genesis 6. Adán y Eva salen de la presencia de Dios. Adam and Eve, they walk away Lo from the tremendo de esto, y presence esa es of la God. revelación, que salen como familia. And it's awesome that they actually live as a family. Yo no lo había captado. I didn't really pay attention to Salen this. como familia, no salen divorciados. They don't live divorced, they live as a family, Pero sin la presencia de Dios. but without the presence Ahora of quiero God. que sepas, Now I want you to know something. una familia que conocía de Dios. A family that knew God, Una familia que amaba a Dios. that loved God, Pero que ya no tenía ese gobierno, habían perdido ese gobierno. but no longer had that ruling or that authority. They lost it. Y óigame lo que les dice, lo que les dije al principio. And listen to what I'm telling you. Todo comienza en casa. Everything begins at home. Y no hay que ir muy lejos en la Biblia para ver qué sucede en la casa de Adán y Eva And en el we- capítulo 4. We don't have to go too far into the Bible. We just got to check the number 4, chapter El number primer 4. homicidio en la historia humana. First homicide in human history. Y adivina entre quiénes. And guess between who? Entre hermanos. Brothers. Qué tremendo eso. This is crazy. Porque ya no estaba la paz. Because peace was no longer inhabiting Ya en it. esa casa lo que había era rabia, rencor, There was only contienda, bitterness, celos. Rage, jealousy. Dentro de esta serie hay una enseñanza que se llama la buena comunicación en el hogar. Within this series, we have a teaching that's good communication in the Sí, household. porque uno se puede imaginar la casa de Adán y Eva. Es que fue culpa tuya. Because you can picture them out. What's your fault? Fuiste tú la que te comiste esa It manzana. was you the one who ate that apple. No, pero es que tú tenías que cuidar y cultivar. Should I know? But you were the one supposed to Y esa cultivate and take care of competencia y it. ese celo lo tuvo que haber visto sus hijos. And that competition and that envy, that their children actually saw that. Y en el capítulo 4 vemos cómo Caín mata a Abel. And in chapter 4, we see how Cain kills Abel. Pero no quiero que nos enfoquemos en eso. But I don't want to focus on this right now. Quiero ver una familia antes de terminar el día de hoy. I want to see a family before we wrap Una up today. familia que en medio de eso A family that in the midst of that decidió creerle a Dios. decided to believe Y God. decidió nuevamente construir el sueño de And Dios. decided to build up again the dream of God. Génesis capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Genesis 6, 5 and ahead. Miren el corazón de Dios. Look at the heart of God. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. The Lord saw that the wickedness of man was great in earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only ¿De evil dónde salió esa continually. maldad? Where that evil came from? Pregunta, ¿de dónde salió esa maldad? Where did that evil or that wickedness come Que vemos from? en el capítulo 6. If we read chapter 6, ¿De dónde salió esa maldad? where did that come from? Del hogar de Adán y Eva. Out of Adam and Eve's house. De ahí salió esa maldad. That's where it came from. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? Do you remember what I told you at the Un beginning? hogar A household puede bendecir una nación, can bless a nation, pero también un hogar puede maldecir una nación but can also completa. curse a nation. ¿Me hago entender? Is that clear? Nosotros el día de hoy estamos decidiendo Today we're deciding que nuestro hogar es hogar, dulce hogar. that our home is home sweet home. Un hogar donde es una incubadora de bendición para esta nación. An incubator for blessings in this Y nation. estamos aprendiendo a cómo generar que nuestro hogar sea un hogar, dulce hogar. And we're learning how to make this home sweet home. Dice en el versículo 6 que entonces el Señor se lamentó de haber creado al ser humano y haber puesto sobre la tierra y se le partió el corazón a Dios. And the Lord Le dio regretted tristeza. that he had made man on the earth, and he grieved him to his heart. He became really, really sad. Y se le partió el corazón. Y después dice, después del versículo 7 en adelante dice, voy a borrar a toda esta gente, la voy a destruir. Básicamente voy a hacer borrón
Eso. So in verse number 7, he says, I'm mad at these people, I'm going to destroy it, I'm going to start this from the scratch. Pero él sabía que había un pacto que él había hecho con el ser humano. But he knew there was a covenant that he made with human Y el beings. versículo 8 es el que más me impacta. Miren lo que dice el versículo 8. And Dice, verse 8 really shocks me. Look at this. pero Noé encontró favor delante de Dios. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Oye bien, Listen to this. Noé encontró favor. Noah found favor. El Señor estaba dolido en su corazón de ver la maldad que había en el mundo. The Lord was grieving in his heart because of the wickedness of the world. ¿Cómo estará el día de hoy el Señor en el cielo? How do you think he is doing today on De heaven? ver la maldad que hay en día de hoy. When he sees the wickedness of the day. Y decir, And he says, ¿dónde encuentro un hogar, dulce hogar? where can I find a home sweet home? Quiero un hogar, dulce I hogar. want a home sweet home Para transformar a Canadá. to transform Para Canada, transformar Estados to Unidos. transform the US. No estoy buscando una iglesia. I'm not looking for a church. Estoy buscando un hogar. I'm looking for a household. La iglesia es mi representación del reino en la tierra. The church is my representation of my kingdom on Pero earth. el hogar But the es la household representación de mi simiente en la is nación. the representation of my seed in the nation. No sé si me estoy haciendo entender. I don't know if this is clear. No le eches la culpa a la iglesia de no ver un progreso en tu hogar. Don't blame the church if there is no progress in your household. Más bien, le echo la culpa al hogar de no ver un progreso en la I'm iglesia. actually blaming you if there is no progress in the church. Porque es tu responsabilidad. Because it is your responsibility. Yo también tengo un hogar que tengo que cuidar y cultivar. I also have a home that I have to care for and Y yo cultivate. quiero que Dios vea en Canadá y diga, en Andrés he encontrado favor. But I want God to oversee the earth and say, I have found favor in this Andres. Pero ¿por qué encontró favor Dios en Noé? But why did he find ¿Qué favor? tenía de especial de Noé en medio de tanta maldad que había en ese What momento? was so special in Noah in the midst of this evil generation? Y aquí vamos a hablar de cómo se construye un hogar, dulce hogar. And here is where we're going to talk about building a home sweet Versículo home. 9 en adelante. Verse 9 and ahead. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Tremendo, ¿ah? These Y are- dice, y anduvo en intimidad, en íntima comunión con Dios. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation, and Noah walked intimately with God. Dios vio a quién, a Noé. God saw who? Dijo, Noah. te estoy viendo a ti, And he said, I'm watching you. Álvaro, te estoy viendo a ti, Álvaro, I'm watching Samuel, you. te Samuel. estoy viendo a ti, Ricardo. Ricardo, I'm watching you. Y eres el único que quiero habitar en tu hogar. And I want to dwell within your household. Quiero habitar en tu casa. I want to inhabit your Te estoy house. viendo a ti, María Eugenia. I'm looking Te at estoy you, María viendo a ti, Eugenia. Diego. I'm looking at you, Te Diego. estoy viendo a ti, Gina. I'm looking at you, Gina. Porque me buscas con intimidad. Because you're looking for me with Porque intimacy. anhelas en medio de todo que yo habite en tu casa. And you long for me to inhabit your house. Y ahí fue donde Dios encontró favor en Noé. And that is where Porque Noah era- found favor with God. Porque era el único Because he was the only one que anhelaba la presencia de Dios en that su vida. longed for the presence Era el of único que God. decía, yo quiero ver mi familia diferente. He was the only one that would say, I want to see my family as a different family. Yo quiero ver mi familia bendiciendo las naciones. I want to see my family blessing out the nations. Y ahí fue donde Dios encontró a este hombre. And that's where God found this man. En un hogar, dulce hogar, In a home, sweet home, es donde Dios va a revelar sus mejores sueños. is where God will reveal his best dreams. Ahí es cuando vemos lo que dice el versículo. That's where we see actually what the verse says. Mis planes para contigo My plans for you son mejores, son de bienestar y no de calamidad. are better, are for good and not Mis calamity. caminos son más altos que tus caminos. My ways are higher than your ways, Y mis pensamientos más altos que tus and my pensamientos. thoughts are higher than your Si thoughts. clamas a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que nunca antes alguien había encontrado. If you cry out to me, I shall answer, and I will show you things that no one has seen before. Si tú quieres ver un cambio en tu vida y en tus generaciones, If you want to see change in your life and your generation, tienes que hacer un cambio en tu vida el día de hoy. you need to change in your life Y el right cambio now. que tú tienes que hacer es
a partir de hoy, And the changes from quiero today. construir un hogar, dulce hogar para la presencia de You Dios. say, I want to build a home sweet home for the presence of Quiero God. tomar gobierno y dominio sobre mi familia. I want to rule and take domain over my family. Quiero gobernar el ambiente de mi I casa. want to rule over the environment Y of a my house. partir del día de hoy, And from today on, declaro que esta casa le pertenece al Señor. I declare that this household belongs No to le the Father. pertenece al chisme. Not to the gossiping. No le pertenece a la mentira. Not to lies. No le pertenece a la depresión. Not to depression. Le pertenece al Rey de Reyes y Señor de It Señores. belongs to the King of Kings and the Lord of Lords. Y yo no te estoy diciendo que agarres a Biblia a tus hijos. And I'm not saying just smack your Yo te children with the estoy- Bible, you know. Yo te estoy diciendo I'm telling you, que seas intencional. be intentional. Mira lo que le pasa a Noé. Look at what happened to Noah. Versículo 14. Verse 14. Dios le dice, It says, construye una gran barca. make yourself a gopher wood. En un hogar, dulce hogar, Dios te va a revelar sus sueños. A gopher wood ark, and he's going to reveal the dream to you. Y yo sé que aquí hay muchas personas que anhelan escuchar la voz de Dios. And I know there are many here that want to listen to the voice of God. Pero ¿saben qué pasa? But you know what happens? Que la queremos escuchar para mi beneficio. We want to hear it for our own good and benefit. O sea, buscamos a Dios para beneficio personal We seek God for our personal benefits y no para beneficio de generaciones. and not for the benefits of the generations. No importa la edad que tengas. And it doesn't matter how No old you are. importa si tus hijos ya no están en casa y están en rebeldía, no sé. If your children are no longer at home or they're Pero rebellious, no es tarde but it's not too late para declarar hogar, dulce hogar. to call upon a home sweet home. Para decirle, Señor, quiero construir tu barca. To say, God, I want to build your ark. Lo que Dios le está diciendo, construye un lugar donde tú y yo podamos hablar. What God is saying is build up a place in which we can both talk to each Porque Noé other. está viendo una tierra de maldad. Because Noah is looking at the wickedness Y generation, le dijo, no quiero estar allí en medio de tanta maldad. wicked generation, and he says, I don't want to be in the midst of that anymore. Construyeme una barca. And he's like, build up an ark. Quiero hablar contigo a solas allí. I want to talk to you alone. Y mete a tus hijos. And just get your children in there too. Y durante el tiempo que estemos allí, And during the time that we will be vamos a there, intimar tú y yo. we will have intimacy. Construye una barca. Build a new ark. Y le dice, de madera de ciprés, recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. It says, make it of gopher wood, make the rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. Y el versículo 18 dice, Verse 18. perdón, el 17 dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira, todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entra en tu barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. It says, for behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Los Noé que están aquí, The Noahs that are here, hombre o mujer, men or women, que está aquí y que de pronto no está su esposo o no vive con sus padres. if you're here and you don't have your husband or spouse, or you don't live with your parents, Dios nos dice el día de hoy, God is saying today, construye una barca, build up an ark, construye un lugar, build up a household, sé intencional. be intentional. Créame, levantar un altar en mi casa no es fácil. Believe me, to build up an altar in my house is No not an crean que easy yo thing. digo los lunes en la mañana, que es el día que nosotros tenemos de altar familiar, You donde know, nos reunimos todos a orar. We have it on ¿Cuál es? Mondays when we usually all gather to pray in my No house. crean que yo le digo, bueno, mi amor, vamos a hacer altar, vamos a orar todo el mundo, y todo el mundo, y van a ir feliz y todos nosotros felices. No. Don't think this is like, okay, let's do the altar, and then everybody's O a like, veces, woo, a veces happy mi and esposa es la stuff. que me recuerda, mi amor, el altar. Sometimes it's actually my wife, the tiempo one that devocional. reminds me, hey, we have to do the altar today. And I'm like, oh, No es fácil, it's not easy. pero hay que ser intencional. But we need to be intentional. Yo me imagino a Noé construyendo esa barca. And I can picture Noah building up ¿Tú the qué ark. estás haciendo ahí, Noé? ¿Estás loco? What are you doing there, man? You're crazy. Aquí en la tierra nunca ha llovido. We have never seen rain Porque on eso, la earth. historia nos enseña que hasta ese momento nunca había caído agua del cielo. Because till that point, there never had any rain or water Estás coming from the loco, heavens. Noé. And people were like, "You're nuts, Noah." Y Noé diciéndole, no importa, hay que hacerlo. And he was saying, "Okay, I don't care. I have to que do ser this. obedientes. I have to be obedient."
¿Cómo se construye ese hogar? How do we build up that home? Siendo intencionales, Being intentional, buscando a Dios, seeking God, diciendo, no sé, no te veo, pero quiero verte. saying, I don't see you, God, but I want De to pronto see you. no te siento, pero quiero declarar que este lugar te pertenece y quiero sentir. Maybe I don't feel you right now, but I want to declare that this No place entiendo belongs to muchas you. cosas, pero no necesito entender para declarar que esto es un hogar tuyo. I don't understand many things, but I don't need to understand to believe that this is your place. Segundo, siendo obedientes a la voz de Second, Dios. we need to be obedient to the voice of God, Siendo obedientes a lo que estamos escuchando el día de hoy. to what we're listening to today. Ir y declarar, esta casa le pertenece a Dios. To go and declare this household belongs to Véanse la God. película. Watch the movie. La película a mí me hizo entender muchas de las cosas que estaban escritas. It really made me En la Biblia y understand en a el lot libro of enseñanza. things in the Bible and in No the les quiero teaching. contar porque les arruino la I película. don't want to spoil the movie for you, but watch Pero it. entren a su casa y declaren y saquen al demonio de su casa. But go home and declare and kick the devil out of your house. Saquen la depresión, saquen la enfermedad, saquen el orgullo, saquen toda esa casa. Kick out depression, infirmity, and pridefulness. Y declaren la humildad, declaren el amor, declaren esta casa le pertenece a Dios, este cuarto le pertenece a Dios. Y si no tienes cuarto, este puente, bueno, no creo, pero este baño le pertenece a And Dios. declare humbleness, declare peace, declare the presence of God. And even if you're locked in your bathroom, you say, Y this hazlo- bathroom belongs to God. Y haz lo mismo en tu lugar de trabajo. And do the same with your working area. Esta oficina le pertenece a This Dios. office belongs to God. Este lugar es lugar de intimidad con This Dios. is a place of intimacy with God. Nosotros estamos declarando que este lugar le pertenece We a Dios. declare that this place belongs to God. Estamos declarando de que no solamente seremos dueños de este lugar, sino de toda esta plaza. That we won't be owners of this place, but the entire plaza will belong to us and to God. Amén. Amen. Solamente necesitas a uno que lo crea. You just need one to believe it. Porque de este lugar también van a salir muchos hogares. Because out of this place, many la presencia de households Dios will va a go habitar. out in which the presence Ese es of God nuestro will dwell. deseo. That is our desire. Y por último, And lastly, ser pacientes. to be patient. Con Dios hay que ser pacientes. We need to be patient in the walking with God. Noé tuvo que ser paciente. Noah had to be patient. Construyendo el arca primero, Building the la ark, barca primero, building this ark, y luego and then estando metido en la barca por casi 120 días. being in the ark for about 120 days. Él no sabía cuándo esa barca iba a llegar a tierra firme. He had no idea when the ark was actually going to land. Y yo me imagino a la mujer, te lo dije. And I can picture his wife. I told you so. Pero te dije que no iba a llover, pero llovió. Pero mira, te lo dije que íbamos a estar aquí y nunca íbamos a llegar a ninguna You see, I parte. told you that we were not going to go anywhere. I told you so. Ser pacientes Be patient hasta ver el resultado. until you see the result. Es más, hay veces There are actually times que hemos llegado a casas a orar y a declarar lo que estamos that haciendo. we have come to households and we pray over that. Y vemos resultados a las 2 horas. And we see results like 2 hours after. Nos pasó. It happened to us. En estos días estábamos orando por alguien We were actually praying for somebody. y terminamos de orar por esa persona y declarando. And we finished that prayer and we declared. Inmediatamente entró una llamada. And immediately the phone rang. Pero hay momentos donde Dios va a necesitar que seas paciente. But there are moments in which God will require your patience. Comienza a declarar tu hogar dulce hogar Begin to call your home sweet home. y vas a ver And you will see resultados results en tu vida y en tus in generaciones. your life and in your generations. Por último, And last, Mateo 11:28. Matthew 11:28. Nuestra casa es el arca, la cual queremos que nuestra familia viva en ella. Our household is the ark, Esté and segura. we want our family to be safe in it. Es tremendo esto. This is awesome Uno entra a una casa because you can walk into the y uno house ve, no, este es el lugar de las películas. and you can tell, no, this is the place in which people Este es watch el lugar de movies. la comida. No, this is the place which people Este es eat el a lugar lot. donde descansamos. Oh no, this is the place in which we rest. Este es el lugar de los videojuegos. This is the place for the video games. Es más, hay casas cristianas There are Christian que households tienen bar. that have a bar. Tremendo. It's awesome. Pero cuando uno va a esas casas no ve, But when you go to those houses, you don't see. este es mi lugar secreto. You never see this is the secret place. No hay lugar secreto en las casas. There is no Es secret más, place. tenemos hasta cuarto para un santo y no tenemos para Dios. Actually, we have rooms for the saints and El we don't have a cuarto de room for San God. Oh, the San Alejo. Okay, no, I don't know how to Los translate que saben that. que el cuarto de San Alejo. You know, it's like the storage room. En mi casa no hay espacio para tener un cuarto privado solamente para la intimidad con Dios. At my house, there is not such a space to be only dedicated Cuando for the compre mi intimacy with casa- God. But when I buy my house, Que va a ser muy pronto. that will be soon enough, Me voy a asegurar que hay un cuarto específicamente para que solamente entremos a adorar allí. I will make sure that there will be just one room so that everyone can go and worship.
Ese es el cuarto donde hay música todo el tiempo de adoración. That's the house in which we only listen to worship music. Donde hay un tapete para meternos a llorar, hay clines para llorar. A special carpet so we can throw ourselves and cry, and then No cleaning so está la that we Biblia can wipe our abierta en el face. Salmo 91, sino que está cerrada y bien gastada. The Bible is not open on Psalm 91. It's actually closed and very worn out. Creen en un lugar secreto para Dios. Create a secret place for God. Mira lo que dice este versículo. Look at what this verse says. Me impactó mucho cuando lo leí esta semana. I was shocked when I read it this Porque week necesitaba leer este versículo. because we needed to read this verse. Y muchas veces cuando oramos lo usamos. Dice Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Vengan a mí todo el que está cansado y cargado, y yo los haré descansar. Come to me if you are burdened, and I will make you rest. Yo no sé, eso es como una regla de 3, creo yo. It's like a 3x3 rule, I think. Si estoy lejos de Dios, de Jesús, If I'm far away from Jesus, estoy cargado y cansado. I am burdened and I have Si heavy estoy burdens. cerca de Él, And if I am close to no Him, tendré cargas en mi pecho. I am no longer wearied. Eso es lo que dice ahí. This is what it says right here. Venga a mí todo el que está cargado y cansado. Come to me, all of those that are Porque si estás heavy cargado y laden. cansado es porque estás lejos de mí. Because if you're tired and weary, it's because you're far away from me. Si tú no quieres estar cargado y cansado, If you don't want to be like all like si tú no weary quieres and sentir ese hueco tired, en tu corazón, if you don't want to have that burden in your heart, acércate a Jesús. go closer to Vamos Jesus. a ponernos de pie. Let's stand on Vamos a our darle feet. gracias a Dios el día de hoy.